Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido a tu iglesia. IDFU, somos todos. Pastor general de la iglesia, Dios está formando un pueblo. Con ustedes, el pastor Marco Acosta. Muchas gracias por estar hoy aquí, dándole el primer lugar a Dios. Muy bien. En 8 días vamos a tener nuestra fiesta anual de primicias. Vamos a estar de fiesta en este lugar. Vamos a tener un tiempo muy especial, alabanza especial, una palabra especial. Y quiero hoy poner un fundamento para lo que vamos a hacer en 8 días. Hemos estado todo este año creyendo desde el inicio, incluso antes de que finalizara el año, que el 2026 va a ser un tiempo en donde vamos a desarrollar una fe para creer y ver todo lo que Dios va a hacer en diferentes áreas de nuestra vida. Necesitamos creer y ver lo que Dios va a hacer. Pero para eso es importante entender algunos principios bíblicos que son condicionantes para poder ver esas respuestas de Dios en diferentes áreas de nuestra vida. Hace 8 días estuvimos concientizándonos acerca de las prioridades que trascienden, que marcan nuestras generaciones, orden, alinearnos a lo que está en el corazón de Dios. Y en ese mismo espíritu de darle el lugar a Dios que le pertenece, es que celebramos la fiesta de las primicias. El espíritu de este principio de la primicia, precisamente es darle el lugar a Dios que merece y que se requiere para que te vaya bien, para que seas de bendición, para que veas el respaldo, para que veas la gracia de Dios. Por eso el mensaje de hoy es muy importante, porque le va a dar a usted un fundamento bíblico, una instrucción bíblica para que en 8 días tenga sentido lo que vamos a hacer. Por eso titulé el mensaje: Primicia, llave de protección y de bendición. Primicia, llave de protección y de bendición. Y vamos a estudiar Deuteronomio, capítulo 26, del 1 al 3. Estos 2 domingos vamos a abordar este texto de la palabra. Vamos a leer. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Muéstrenme sus Biblias. Ahí están las Biblias. Muy bien, los felicito. Un principio es que la palabra tiene que estar presente en nuestro corazón. Muy bien, vamos a leer. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Y como estaba a punto de entrar a la tierra prometida, algo no menor, sino el cumplimiento de lo que Dios había jurado a los antepasados, y que por años estaban esperando la respuesta de Dios, era necesario que ellos entendieran principios
para entrar en esa respuesta de Dios. Hay temporadas que no van a venir a tu vida si tú primero no caminas en unos principios necesarios que te habilitan para esas nuevas temporadas de Dios. Muchas veces vivimos procesos de desierto, ciclos de dificultades, crisis familiares, crisis económicas, no porque Dios se haya olvidado de nosotros, no porque estemos condenados a vivir en circunstancias complejas para siempre, no. Por supuesto que hay momentos de procesos, hay momentos de desierto, hay momentos de formación. Pero muchas veces, como discípulos de Cristo, no entramos en las temporadas que Dios quiere que tú y yo entremos porque todavía no estamos caminando en unos principios que son necesarios para entrar en esas nuevas temporadas. Y por eso cuando Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, Dios no solo revela a través del liderazgo de Moisés los mandamientos, sino también algunas instrucciones que eran necesarias para que el pueblo de Israel pudiese entrar en esa temporada de bendición. De una forma sencilla y práctica de entender, primero ellos tenían que conocer algunos principios bíblicos. Hay principios en la Biblia que permiten bendición, gracia y favor en nuestras vidas. Esos principios funcionan de manera inalterable e irrefutable. Esos principios, incluso cuando los practican personas que no son creyentes, funcionan. Porque están en la palabra, muchos de ellos revelan y reflejan el carácter de Dios. Son principios universales que si tú los aplicas te va a ir bien. Muchas veces Moisés le decía a Israel, pongan en práctica estos mandamientos, porque si lo ponen en práctica les va a pasar dos cosas, les va a ir bien y van a vivir muchos años. Cosas tan sencillas como estas. Lo mucho es la acumulación de lo poco. Ese es un principio bíblico, el ahorro. Si usted ahorra en un momento de crisis, pues va a tener recursos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Descubrió que el agua moja, pastor? No. Eso es muy sencillo. Si usted ahorra, usted va a acumular para poder tener el recurso necesario con el objetivo que Dios trazó en su corazón. Otro principio muy sencillo, un ejemplo, todo lo sano tiende a crecer. Lo que está sano por naturaleza crece. Hay diferentes proyectos en tu vida que no han crecido o áreas en tu vida que no han crecido. Hay que ver por qué no crece. Porque lo que está en orden, lo que es correcto, lo que es sano, por naturaleza crece. Otro principio, el orden naturalmente multiplica. O sea, lo que está en orden se multiplica. ¿Sí? Principios. Bueno, uno de los principios que están en la palabra que Dios le instruyó a Israel para entrar en la temporada de respuesta fue el principio de darle a Dios lo primero y lo mejor. Israel no podía salir de su proceso de desierto y de esclavitud si no posicionaban a Dios en el primer lugar. Por eso el primer mandamiento fue muy sencillo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque la razón por la cual ellos no podían entrar a esa nueva temporada de respuesta era porque Dios no ocupaba el primer lugar. Era así de sencillo. Ellos ponían más su confianza en otros dioses, ponían su confianza en sus capacidades. Muchos adoraban a Baal, había mucho sincretismo. Pensaban que la prosperidad de la tierra era por el sol, por la lluvia, por las fuentes hídricas. Pero lo que no sabían era que todo eso lo controlaba Dios bajo su soberanía y gobierno y señorío. Y que la capacidad de ver el resultado en la tierra no era por su habilidad, no era por la lluvia por sí misma, sino porque Dios era el que enviaba lluvia, era el que hacía florecer la tierra, era el que provocaba la bendición en la tierra. Entonces, el reto más grande de Moisés como líder era llevar al pueblo a establecer prioridades y a darle a Dios lo primero y lo mejor. Jesús lo planteó también en el Nuevo Testamento, este principio. Diga conmigo, lo primero y lo mejor. Eso es un principio muy poderoso. Eso es un misterio. La primicia es una demostración de este principio, pero esto es un hábito de vida, esto es una cultura de vida. Mateo 6:33 trae una recomendación muy profunda.
Usted puede estudiarla en su casa. Jesús se anticipa ante una de las crisis más profundas que vive esta humanidad, que es el afán, la ansiedad, la depresión, la salud mental. Y a los discípulos les da una magistral ilustración de cómo ni los animales ni las flores se preocupan tanto por lo que el ser humano sí se preocupa. Incluso las flores tendrán un vestuario que ni siquiera Gucci ni Ferragamo podrá dar en su existencia empresarial, porque Dios las viste. O ni siquiera las aves del campo podrán incluso dudar de esa provisión diaria que Dios da. Y termina el Señor diciendo: venga, y ustedes se preocupan por qué es lo que van a comer, qué es lo que van a vestir, y andan en una preocupación terrible, cuando su Padre ya sabe de qué es lo que tú tienes necesidad. Sin embargo, la clave para que dejes a un lado el afán y la ansiedad es esta: Mateo 6:33. Buscad primeramente. ¿Buscad qué? ¿Buscad qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia es un cúmulo de principios que te convienen. Dile al que está a tu lado: hay principios que te convienen. Bueno, si tú caminas en esos principios, entonces, todo eso que te afana, Dios por naturaleza te lo va a dar. Es decir, todo va a venir por añadidura. Pero no es una añadidura mística, que es lo que quiero que me entiendan. No es una añadidura de usted estar en su cama y le cayó un fajo de billetes. No, es que hay principios. Si ahorras, pues vas a tener un recurso para los retos que vienen. Si trabajas duro, nunca te va a faltar nada. Si sirves a Dios, pues Dios se va a encargar de ti. Principios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dentro de ese universo de principios, lo primero y lo mejor es un principio que yo le pido al Espíritu Santo que te revele en tu corazón. Se demuestra en el área financiera con la primicia, pero se demuestra en tu diario a vivir dándole los primeros minutos de tu día a Dios, organizando tu agenda conforme al diseño de Dios, organizando tu tiempo dándole el primer lugar a Dios, planeando los temas de familia colocando en el centro a Dios, proyectándote a 5 a 10 años bajo la brújula del Espíritu Santo de Dios. Eso de darle lo primero y lo mejor es algo que Dios te tiene que revelar, porque cambia drásticamente tu vida, tu agenda, tu forma de ver, tu forma de planear, tu forma de proyectar. Israel daba primicias de los 8 frutos que sacaba de la tierra: trigo, cebada, vides, higueras, granado, olivo, aceite y miel. La economía de Israel se basaba en esos 8 frutos. Pero para Israel decir que podía entregar su primicia, eso era algo muy poderoso, porque venían de muchos años de esclavitud y venían de 40 años de desierto. Luego entonces, dar los primeros frutos era algo muy significativo, que evidenciaba y ratificaba que ellos ya no estaban en la esclavitud, que ellos ya no estaban en el desierto, que ellos estaban en una nueva temporada gracias a la providencia, la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando empezaron a ver todos esos frutos de todas estas cosechas, ellos, sorprendidos, anodadados de la misericordia de Dios, lo primero lo traían a Dios como señal de reconocimiento de Dios como el que había hecho posible todo eso. Es decir, para Israel no había espacio de creer que el fruto era por su capacidad. Para Israel no había espacio de creer que el fruto era por su habilidad, ni por su maestría, ni por su doctorado, ni porque eran agrónomos industriales de alta tecnología de riegos hídricos. No, Israel sabía, porque había estado en la esclavitud, porque había estado en el desierto, que eso que estaba floreciendo no era por su capacidad ni por su habilidad, era por la pura gracia y misericordia de Dios.
Cuando tú paras en el camino que vas y miras por el retrovisor. Porque la primicia trae un ejercicio que es muy importante y es la recordación. Mirar el retrovisor para saber de dónde nos ha sacado Dios es importante. Mirar el retrovisor para saber cuán bueno ha sido nuestro Padre Celestial es muy importante. Y por eso ellos hacían toda una ilustración que la vamos a hacer en 8 días, en donde se paraban y recordaban lo que había sucedido, cómo habían salido de Egipto, cómo habían sucedido las plagas, cómo había sido de sobrenatural esa salida, y ahora estaban en el desierto y habían visto el maná y habían visto la provisión y habían visto la protección, y ahora los había llevado a una tierra ancha que fluía leche y miel, de vides, de trigo, de ganado. Es decir, cuando tú miras para atrás y dices: Dios, yo estaba en la inmunda, yo estaba en unas crisis profundas, yo no tenía nada, ¿quién era yo? Pero tú me tomaste de la mano, me mostraste tu salvación, me mostraste la gracia del sacrificio de la cruz, me liberaste, me perdonaste, me diste tu paternidad cuando yo no era nadie, yo no tenía nada. Tú, Señor, me levantaste, tú, Señor, me prosperaste, tú, Señor, me diste sabiduría para tener este negocio, para tener esta profesión, para tener esta carrera. Cuando yo no significaba nada en esta tierra, una esposa creyó en mí, me dio unos hijos y pude trabajar y salir adelante, y hoy tengo una casa, hoy tengo un lugar donde vivir, donde dormir, tengo un plato que comer. ¿Por qué? Porque tú te acordaste de mí. Era una recordación que aferraba la fe en Dios, porque a veces perdemos memoria. Ay, van a hablar de primicias, ahí están pintados, solo hablan de plata. Cuando te molesta tanto un recurso para Dios es porque tu Dios es el recurso. Porque lo más evidente en la vida de un ser humano, que en realidad refleja su adoración a Jesucristo como Señor y Salvador, es que sus finanzas son manejadas desde el orden bíblico. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El día que a mí me dejó de molestar que alguien hablara de este tema financiero, ese día me di cuenta que mi Dios ya no era el dinero, que mi Dios era Jesucristo, mi Salvador. Israel tenía que reconocer, Israel tenía que comprender y entender que todo lo que había sucedido era por la gracia, era por la misericordia de Dios. ¿Y sabes? A mí me impresiona cómo el primer mandamiento, porque la razón de ser de la primicia es entender que ellos lo hacían porque lo primero, escucha esto, lo primero siempre establece gobierno. Lo primero gobierna, porque lo primero define la prioridad. Entonces, cuando tú vas a tomar una decisión, vamos a ir hoy a un restaurante, ¿qué quieren comer? Entonces yo zanjé eso, porque eso siempre causa un problema en la familia, con hambre, crisis, niños llorando, pañales, etcétera, etcétera. ¿Que vamos a comer pasta? Entonces yo voy a un sitio donde hay 30 restaurantes, traguen lo que se les dé la gana. Y yo ya sé que los 3 muchachos se van a una hamburguesería, y yo ya sé que el otro se va a comer pasta, y yo me voy por mi pedacito de carne. Porque lo primero define lo que gobierna. ¿Cuántos están entendiendo? A donde van tus recursos inicialmente es a donde está tu corazón. Lo primero que tú haces cuando a ti te entra un recurso define qué es lo más importante en tu corazón. Y por eso Israel lo hacía. Porque además de que el principio de darle lo primero y lo mejor a Dios enseñaba lo que Dios gobernaba, también muestra lo que es orden en tu vida. Es decir, el orden define las prioridades en tu corazón. Por eso afirmo que la primicia es una llave que protege y que bendice, porque número uno, cuando tú le das lo primero y lo mejor a Dios, guardas tu corazón reconociendo que Él es la fuente y que dependemos de Él. Le estás dando la atribución a Él. Le estás dando la unificación a Él.
Le estás dando los méritos a Él. A veces ya muy rápido oramos por la comida. Y parece un poco exagerado, pero tener un plato de comida en la mesa es la misericordia de Dios. Pareciera exagerado. Llegar a la casa y poder acostarlos a dormir tranquilos, eso es la pura misericordia de Dios. No sea exagerado. No te acostumbres a ver algo que por tu orgullo y autosuficiencia quizás en una temporada de tu vida no vas a ver. Es mejor que seas agradecido porque el más mínimo detalle, ese cafecito que te tomas, ese amanecer que experimentas, esa oportunidad que tienes de despertar, la posibilidad de ir al baño solo, es por la misericordia de Dios. Y en eso es que está el principio de darle a Dios lo primero. La primicia no era establecida como una llave financiera, no. De eso no se trataba. La primicia era establecida como un mecanismo que guardaba el corazón del hombre, lo protegía. Porque le recordaba por qué razón había llegado ese recurso en sus manos. Mira, lo primero que tienes que entender es que Dios no necesita de tus recursos, pero sí demanda de ti ocupar el primer lugar en tu corazón. Lo primero que tienes que entender es que Dios siempre ha estado interesado en el estado de tu corazón, más que en el valor material de tu ofrenda. Proverbios 4:23 afirma lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando Israel entregaba la primicia, estaba diciendo: no, esto nunca fue por mí, esto fue por ti. Esto fue por tu amor. Esto fue por tu misericordia. Eso te protege tanto, iglesia. Eso te resguarda tanto. Eso te genera un blindaje emocional y te da una madurez que va a tener a distancia la altivez, el orgullo y la prepotencia. Porque tú sabes que todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que has alcanzado ha sido por la misericordia de Dios. Hay en Deuteronomio 8, porque uno ve en Deuteronomio una cantidad de advertencias. Moisés insiste en cuidarse su corazón. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Por eso es que antes de dar la primicia, tuvimos una dirección de Dios de hacer un seminario financiero. Viernes y sábado. Es abierto. Vamos a tener un link de inscripción para los que quieran venir. Sí es obligatorio para el equipo ministerial, porque yo sé que este va a ser un año donde la gracia de Dios va a bendecir al pueblo. Pero lo que no quiero es que sin reconocer principios, esa bendición sea tan temporal en tu vida que casi se puede volver fugaz. Porque cuando cae una bendición y tú no conoces un principio bíblico, esa bendición se vuelve fugaz. Pero cuando cae la bendición y caminas en un principio bíblico, la bendición se vuelve trascendental. ¿Cuántos entendieron? Entonces vamos a estar el viernes y el sábado. Inscríbase con su pastor de red, con su ministro del grupo, y venga para que aprenda principios que tiene que entender y debe atesorar en su corazón. Por la advertencia de Moisés: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mira cómo Moisés les dice: ¿qué? ¿Qué les dijo? Dile que está a tu lado: cuídate. Ay, mis hermanos, yo se los digo, cuídense. No se crean el asunto de los recursos. No se crean el asunto del poder.
No se crean el asunto de la capacidad. No se crean. No se crean ser lo que no son. La forma de no creerse eso es sirviendo a Dios. La forma de no creerse eso es amando al prójimo. La forma de no creerse eso es mantenerse uno humilde, sencillo. Mantenerse uno con la frente en el polvo. Esa es la forma. Mira cómo Moisés insiste: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y que... Eso es lo que pasa. Que cuando tú no posicionas a Dios en el primer lugar, naturalmente, ¿qué va a pasar? Te vas a enorgullecer, te vas a enaltecer. Esto es por mí, esto es por mi capacidad. Invite a sus primos a comer para que vean la nueva Toyota que me compré. Pero no es invite a sus primos a comer para bendecirlos y contarles la clave de la bendición, que es amar a Dios. Camine, llévelos a la casa para que vean las esculturas de bronce, ninguna te llevarás en tu ataúd. Y no camina, vamos a la casa que Dios me regaló para que juntos adoremos a nuestro Salvador. Tú no sabes que Dios me ha permitido conocer esto y observar y tener misericordia, ¿no? Mi afirmación no es para juzgar. Tener misericordia porque he visto gente morirse lentamente con millones en sus cuentas sin poder ser felices. He visto familias destruidas enteras por dinero sin principios. Y por eso Moisés era tan insistente: mira, cuidado, cuidado, devuélvete porfa, cuidado, porque no suceda. Y es que yo tengo que decirles, y seguramente usted va a decir amén, yo sé que va a pasar. 2026 el Señor va a bendecir a su pueblo. Eso va a pasar. Pero yo no estoy tan emocionado de decírselo esta vez. ¿Sabe por qué no estoy tan emocionado de decírselo esta vez? Porque me da temor ver que yo he visto cómo Dios ha bendecido gente de mi equipo y destruyeron sus vidas. Cómo gente ha bendecido gente de mi equipo y están destruyendo sus matrimonios. Entonces a mí ahora me da temor ver que no son capaces de resistir una temporada de bendición, porque maltratan a sus esposas, maltratan a sus hijos, porque se enorgullecen, dejan de venir a la iglesia. Antes los veía uno sirviendo con la camisa de servidores en los baños, en los carros, en los encuentros. Ya no, ¿por qué? Porque le cayó la bendición. No tiene sentido. Yo he decidido darle prioridad a esto. Y a mí no me importa hasta dónde me lleve o no Dios. Pero lo que no voy a dejar de hacer, gústele a quien le guste, es dejar de servirle a mi Salvador. Eso no lo voy a dejar hacer. Eso no es negociable. No es negociable. Pero yo tengo que decirte esto. Dios te va a bendecir. Y quiero que sepas que estoy un poco preocupado por eso. Porque llevo 20 años sirviendo al Señor. Y he visto que cuando una persona es más bendecida, menos le sirve a Dios. Esto no te lo digo porque lo haya visto en 2, 3, 4 casos. No. Yo he visto que la gente más bendecida no tiene agenda para Dios. Y es doloroso. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No, el 13. Ay, Jesús. Versículo 12. No suceda que ¿qué? Comas y ¿qué más? Edifiques ¿qué? Te va a pasar este año. Tú te vas a acordar de mí, de esto que te estoy diciendo. Este va a ser un año en el que vas a comer y te vas a saciar. Vas a edificar buenas casas en las que vas a habitar. Tus recursos se van a aumentar. Tus inversiones se van a multiplicar. 14. Lo que yo te pido es que no se enorgullezca tu corazón. Y no te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides. No te olvides. Mirándote a los ojos. Porque yo sé que el Señor te va a prosperar. Yo sé que el Señor te va a prosperar.
no te olvides de Jehová tu Dios. ¿Hay alguien que está recibiendo esto de parte de Dios? No, porque yo te digo como pastor y como padre espiritual, prefiero verte con crisis económica y no verte en el infierno apartado de Dios. Te lo digo con dolor. Pero si tú comprendes la razón de la existencia, que es hacer la voluntad de Dios, entonces tu corazón con estos principios tienen un polvo a tierra. Y tú dices, Señor, si has decidido bendecirme, dime por qué quieres bendecirme. ¿Cuántos están entendiendo? Dime para qué quieres bendecirme. ¿Qué debo hacer con este recurso que cae en mis manos? ¿Qué debo hacer en esta posición de autoridad que me has confiado? ¿Qué debo hacer con esta influencia que me has otorgado? ¿Cuántos están entendiendo? Dime cómo me alineo a ti, Padre, es mi oración diaria. Dime, Señor, yo no quiero hacer nada que no esté acorde a tu agenda. Porque no tiene sentido que me vino una bendición, destruí mi relación contigo, destruí mi matrimonio, destruí mi esposa, destruí mis hijos, acabé con todo. ¿Será que eso sí era bendición? No. Una bendición sin principios termina convirtiéndose en maldición. Y no se enorgullezca tu corazón. ¿Puedes poner el texto, por favor? ¿Y qué? Este es el riesgo más grande este año. Iglesia, Dios está formando un pueblo. Este es el riesgo más grande. De esto es lo que nos tenemos que cuidar. De esto es de lo que te debo proteger como pastor. De que no te pase esto. Que te olvides de ese Dios que te sacó de Egipto. ¿Sí? Claro, que te hizo caminar por un desierto con muchas dificultades, versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, que te afligió, que te probó, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mira lo que pasa. Y digas en dónde. No, es que esto fue mi capacidad, este es mi negocio. Uno se da cuenta de esto. Mi empresa, le presento mi empresa, pastor. Bienvenidos a mi casa. Lenguaje. Yo puedo prestar mi carro. Lenguaje. Ay, Dios mío. Guárdame, Jehová, guárdame. Si el primer principio financiero que lo van a enseñar los ministros es, tú no eres dueño de nada, tú eres mayordomo. Lo primero que vas a hacer el jueves es que vas a firmar una escritura de entregarle todo lo que pensabas que era tuyo a Dios. Ni siquiera es entregarle, es devolverle. Para que tu corazón aterrice y entienda que en los cortos años de vida, tú solo eres administrador de lo que Dios por misericordia te confió. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. No, 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Moisés se anticipa con Israel antes de entrar a la tierra prometida del peligro espiritual de creer que es por su capacidad. Y entonces les dice, venga muchachos, ¿quieren que les dé una llave de protección? ¿Cuántos quieren una llave de protección? Entonces den sus primicias. Porque eso los va a proteger, porque eso los va a aterrizar, porque eso les va a doler, porque ustedes podrían haberse comido esos primeros frutos, pero se lo ofrecieron a Dios. ¿Saben por qué se lo ofrecieron a Dios? Para recordar que no fue por ustedes, fue por su gracia y fue por su misericordia. ¿Cuántos están entendiendo? Ahí está el secreto. Claro, cuando ellos daban primicia, lo que estaban haciendo era reconocer que Dios las había dado, pero ellos sabían que si brotaba la cosecha, eso no era por la capacidad del pueblo, eso dependía del clima, eso dependía del sol, eso dependía del agua, eso dependía de la temperatura. Es decir, definitivamente la provisión venía era por Dios. La palabra primicia viene de una palabra en hebreo, bikurim, se refiere a lo primero en tiempo, calidad e intención. Mira qué poderoso es. Es lo primero en tiempo, calidad e intención. No se trataba de cantidad, porque muchas veces lo primero no es lo mejor. Muchas veces lo primero no es lo mejor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí, muchas veces lo primero es lo mejor. Digamos, los primeros frutos que salen de un árbol no es lo mejor. ¿Sí? Usted que se casó con su esposa y
fue hasta el matrimonio, hasta el altar, y se reservó y se resguardó. Nunca le había dado un beso porque hizo el proceso desde jóvenes y llegó al altar sin darle un beso, y ese primer beso fue terrible. Terrible, estaba todo asustado, sudado, tenía aliento de ajo reposado. Eso, estaba nervioso, no sabía si dar un pico o no, estaba al frente del pastor, entonces qué tipo de beso había que dar ahí. Eso fue terrible. Eso no fue el mejor beso. Pero aunque no haya sido el mejor, sí fue el más especial. Porque lo primero siempre refleja lo especial que hay en tu corazón. ¿Cuántos están entendiendo? Luego entonces las primicias, cuando Israel las llevaba al sacerdote y el sacerdote las presentaba a Dios, eso expresaba orden y autoridad espiritual en donde el pueblo confesaba su historia. Era impresionante lo que hacían. Confesaban la esclavitud, confesaban la aflicción, confesaban la liberación, confesaban la provisión, entendiendo que la primicia conectaba el pasado redimido con el presente bendecido. Eso es muy poderoso lo que acabo de decir. O sea, cuando la gente traía la primicia, decía: vea, yo era esto. Este es mi pasado redimido. ¿Y saben por qué hoy traigo la primicia? Porque estoy anunciando un futuro bendecido. Porque estoy anunciando que nunca más vendrá crisis, nunca más vendrá necesidad, nunca más vendrá desierto, nunca más regresaré a tener que comer el maná que duraba solo un día. No, de aquí en adelante comeré la provisión abundante, rebosante, fructífera de la mano del Señor. Eso era lo que hacía la primicia. Conectaba el pasado redimido con el futuro bendecido. Y ahí entonces la primicia no terminaba en el canasto del sacerdote. La primicia terminaba en la presencia de Dios. Porque la primicia le daba honra a Dios. Número 2. No solo la primicia te protege tu corazón para saber que todo viene de Él, sino que la primicia es la forma de darle a Dios lo primero y lo mejor, escogiendo una vida de sacrificio, escogiendo una vida de renuncia. Esto es muy poderoso. Tú no puedes hablar de primicia si no hay renuncia. Quienes caminamos en este principio siempre nos proyectamos a que en enero no podemos vivir de los recursos que recibimos en enero. Ya lo hemos planificado así con mi esposa, con la gente que camina en esto. Pues ¿por qué no? Porque damos los primeros frutos. Pero cuando lo hacemos, sabemos que estamos haciendo lo mismo que hizo Abel cuando trajo ofrenda a Dios. Génesis capítulo 4. Del versículo 1 al versículo 4 vamos a leerlos para que entendamos que aquí hay dos tipos de ofrenda, pero hay dos corazones diferentes. Hay dos decisiones de honrar a Dios, pero hay dos intenciones diferentes. Y en eso es que está el secreto de la primicia. Capítulo 4 de Génesis, versículo 1. Cuando Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano, ¿qué? Entonces Eva tenía dos hijos. ¿Cómo se llamaba el primero? Y el segundo, Abel. Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de tierra. Dos oficios, dos resultados, dos intenciones, dos corazones. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo? ¿Hizo mal Caín? No. Qué buena intención, llevó una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Trajo de lo qué? ¿Pero de los qué? Primogénitos. Caín agarró la ofrenda de todo, porque es que Caín como tal, el nombre de Caín significa uno que logra, alcanza, posee. Como era el primogénito, el hombre trabajaba la tierra con mucho esfuerzo, era audaz, era estratega, estaba listo para poder sobrepasar el cansancio, era un hombre de guerra, y él quería demostrar que estaba listo para darle a Dios lo más escandaloso, porque quería mostrar su capacidad. Era una ofrenda de éxito la de Caín. Por su parte, Abel, el nombre de Abel significa transitorio, efímero, pasajero. Abel. Por su parte, Abel no escogió una ofrenda exitosa. Escogió ser pastor.
Y siendo un contexto vegano, vegetariano, porque no comían carne, le dio de ofrenda los primogénitos de las ovejas. Los primogénitos. Dice, venga, pues este man, ¿para qué hace eso? Mire que el hermano sí dio ejemplo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la ofrenda de Abel? ¿Por qué ofreció esas ovejas? Pero lo más curioso es que en el versículo 5 la Biblia afirma que Dios no miró con agrado a Caín ni la ofrenda suya, pero en la parte final del versículo 4 dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Pregunta, ¿por qué si hubo dos decisiones de honra? Una cosa son las decisiones de honra, otra cosa son las intenciones. Y cuando estaba preparando, ay Dios mío, ten cuidado cuando vas a preparar algo para darle a Dios, porque eso está reflejando tu intención. Y cuando estaba preparando Caín pensó que por el volumen de la ofrenda Dios iba a decir, ¡wow! ¡Qué teso este Caín! Lo miró, Dios está equivocado, este man está embolatado. Pero cuando vio a Abel, que de los primogénitos de sus ovejas, ¿lo qué? ¿Lo qué? No le escucho, ¿lo qué? Lo primero. No sé si está entendiendo. Lo primero y lo mejor, porque era lo más gordo. De lo primero y lo mejor, lo puso en la presencia de Dios. Demostró dos cosas. Y es que tú puedes dar por cumplir un mandamiento, pero también puedes dar por demostrar amor y sacrificio a Dios. Y la razón por la cual a Dios le agradó tanto fue precisamente porque cuando Él ofrece esas ovejas, lo que Él sabía es que esa renuncia era lo que había visto de sus padres como el sacrificio que se hacía para acercarse a Dios. Entonces Él dijo, si mis papás hacen este tipo de sacrificios y eso es lo que les acerca a Dios, pues yo voy a hacer una renuncia no para posicionarme ante Dios, sino para acercarme a Dios. Él quiso demostrar sacrificio. Diga conmigo sacrificio. La palabra sacrificio viene de una palabra korban. Significa a lo que yo renuncio para acercarme. La vida consta de decisiones. Las decisiones que tú tomas son decisiones de renuncia, todas. ¿Cuántos están entendiendo eso? Cuando tú decides darle tiempo a tus hijos, estás renunciando a otras cosas. Cuando tú decides darle tiempo a Dios, estás renunciando a otras cosas. Toda decisión refleja el tipo de sacrificio en el que tú caminas. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo o no? Toda decisión en tu vida refleja la revelación del sacrificio que tú tienes, porque eso define el orden de prioridades. Él decidió vivir no para complacerse él mismo, decidió vivir para complacer a Dios. Y por eso fue que ofreció una ofrenda que agradó a Dios, porque fue lo primero y lo mejor para acercarse a Dios. Este año dale lo primero y lo mejor a Dios. Lo primero y lo mejor de tu tiempo, lo primero y lo mejor de tu esfuerzo, lo primero y lo mejor de tu agenda, lo primero y lo mejor de tus capacidades, lo primero y lo mejor de tus habilidades, lo primero y lo mejor de toda tu existencia, y te vas a dar cuenta que Dios te mirará diferente este año. Dios te va a mirar diferente este año. Y número 3, la primicia no solo guarda y protege el corazón. La primicia no solo refleja el nivel de revelación de sacrificio que tienes, sino que la primicia es una señal en nuestras vidas de que ya no estamos en el tiempo del desierto, sino que ya ingresamos a la tierra prometida. En 8 días en esa fiesta vamos a despedirnos del desierto. No, hay aquí algunos que todavía quieren seguir dando vueltas. Es la canción favorita de Miguel. En el desierto.
hasta que le dije, venga, ya no cante más eso porque yo sí quiero salir del desierto. Cantaba la iglesia eso con una felicidad. La programaban cada 15 días. Vueltas, vueltas en el desierto, brinco, brinco, no moriré, vuelta. Y yo dije, no, yo sí no quiero más desierto, Padre. Yo prefería salirme cuando cantaban eso. Sí, porque eso pasa muchas veces, ¿no? Vamos por ritmo, no por letra. Está bien la intención, pero yo no quiero cantar algo que me siga metiendo en el desierto. Yo quiero ir a mi tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, podemos cantarla cantándole ese pedacito, ¿no? Cambiándole ese pedacito, ¿sí? Porque no voy a vivir todo el día en el desierto, no voy a vivir todo el día en el proceso. No, el desierto es temporal, el proceso es temporal. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y voy a ir a otro nivel este año, diga conmigo, este año voy a ir a otro nivel. Sí. Cuando Israel dio primicia, ellos confesaban con su boca la historia redimida y el futuro bendecido. ¿Alguien entendió eso o no? En el desierto no había cosecha, no había cómo sembrar, no había fruto de la tierra. Israel no tenía la revelación de la primicia, pero si tú recibes la revelación de lo primero y lo mejor, estás cerrando para siempre la temporada de desierto en tu vida. Recíbalo en su corazón en el nombre de Jesús. Hay muchas personas que están en las temporadas de desierto porque aún no se les ha revelado la necesidad de darle a Dios lo primero y lo mejor. Y es que hay principios que nos transicionan. Y tú tienes que abrazar en tu corazón principios que te transicionan cuando hayas entrado. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1. Léalo rápidamente, ya vamos a orar. ¿Cuándo qué? 26:1. ¿Cuándo qué? ¿Lo escucho? ¿Cuándo hayas qué? ¿Sabes por qué Dios le estaba hablando de primicia a Israel? ¿Sabes por qué Dios le estaba hablando de primicia a Israel? Porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Lo entendiste? ¿Sabes por qué estás oyendo este mensaje? Fin del comunicado. Pues, planeta Tierra llamando a la iglesia, planeta Tierra llamando a la iglesia. Te lo voy a repetir. ¿Sabes por qué Dios le estaba hablando de primicias a Israel? Porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Sabes por qué hoy estás aquí domingo escuchando un mensaje acerca de las primicias? Fin del comunicado. Si usted quiere, celebre. Si quiere, diga amén. Si quiere, diga eso es para mí. O si no ha entendido, dígale al lado, todavía no entiendo, explíqueme. Pero esa es la realidad. Créeme, te vas a acordar de mí. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en los próximos días. Febrero va a ser un mes de cosas que vas a recibir, que vas a obtener, que vas a alcanzar. Vas a cerrar unas cosas de una forma tan sencilla. Vas a firmar unos convenios, unos acuerdos. Vas a hacer una cantidad de cosas y te vas a acordar. Uy, ¿verdad que el pastor dijo? Por favor, no te olvides de tu Dios. Por favor, vamos a servirle al Señor. Por favor, en tu agenda, que Dios el primero. Por favor, todos los días que te levantes, Señor, gracias por este día. Por favor, cuando llegues a tu oficina, dale gracias a Dios. Por favor, con tu familia, con tus hijos, vamos a servirle a Dios este año. Diga conmigo, lo primero, lo mejor. Voy a dejar hasta ahí porque se me acabó el tiempo. Quería hablarle el ejemplo de Josué en Jericó, pero no alcanzo. Bien, ¿entendimos el mensaje? Antes de la fiesta, yo necesitaba que se revelara el principio en su corazón. Y antes de la fiesta, vamos a orar para que esto se vuelva un hábito de vida en tu generación. Ponte de pie. Lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Haz un compromiso con Dios. En algo puedes servir a Dios. En algo puedes ayudar al prójimo. Hay dos grandes mandamientos: ama a Dios y ama al prójimo. Si tu vida se enfoca en esas dos líneas relacionales, créeme que lo que va a venir va a ser muy poderoso. Pero no te olvides de Jehová tu Dios. Primicia. En 8 días traeremos la primicia. Prepárala. Pastor, pero ¿cómo lo puedo hacer? Dígame, enséñeme de manera práctica. Bueno,
Puede ser tu primera quincena, tu primera venta, tu primer sueldo, tu primer producto. Como tú lo pongas en tu corazón. El primer recurso que entra en mis manos en el año de mi primera actividad laboral, yo se la entrego a Dios. Mi primer sueldo se lo entrego a Dios. Me pagaron una conferencia, se la entrego a Dios siempre. Ah, pastor, ¿y usted lo hizo de un momento a otro? No, yo fui poco a poco evolucionando. Porque yo, pues como no me planificaba en enero, entonces, ¿cómo vivía? ¿Cómo pagaba? Hasta que con el tiempo pude proyectarme y Dios me ha sostenido para yo decirle, Señor, te doy lo primero. Pastor, yo ya no puedo dar todo eso. No, es que no se trata de la cantidad. ¿Cuántos entendieron el mensaje? No es cantidad. Es la posición que Dios ponga en tu corazón. La posición que Él ocupa. Esa es tu fe. Esa es tu fe. Yo hablaba con mi esposa y veíamos las primicias que entregábamos hace 15 años. Las que entregábamos hoy no lo creemos. Las que entregamos hoy. Yo no lo creo. Y descansamos y decimos, wow. Y como que nos miramos y hubiéramos podido pagar un poco de cosas. No, sí, pero mejor dejemos a Dios en el primer lugar. Guarda tú. ¿Sí ve cómo blinda? Y digo, Señor, es lo que entrego para que sepas que tú eres el primero. Haz lo que hizo Abel. Reúnete en casa. Quizás ya pasó el primer mes, pero bueno, ¿qué es lo mejor? Escojámoslo. ¿Qué puede ser bello? A mí me impacta una familia que me citó para entregar sus primicias y qué detalle, cada sobre, cada carta, yo decía, Dios, esto es gente que no está sino mostrando la evidencia del principio en su corazón, porque es el momento de decirle, Dios, te quiero entregar lo primero, lo mejor, lo más importante en mi vida, te lo quiero entregar y es para ti, porque quiero reflejar lo que está en tu corazón. Quiero invitarte a que hagas eso con tu familia en 8 días, lo que puedas, pero que tus hijos vean, que tus generaciones vean, que la casa vea, mira, yo estoy haciendo esto porque Dios ocupa el primer lugar. Yo agarré a mis hijos y los senté en el piso, les dije, vamos a entregar nuestras primicias. Te voy a decir por qué lo hago y para qué lo hago. Nunca se te olvide que esta es una llave que guarda tu corazón. Y vénganse en 8 días como familia y entréguenlos con sus familias los primeros frutos. Ustedes van a sentir en su corazón que están dándole a Dios el lugar que Él merece. Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Te damos la bienvenida a nuestras celebraciones. Nuestra misión es conectar personas a través del amor, poder sobrenatural y paternidad de Dios, que reflejen el carácter de Cristo y que sirvan como instrumentos de transformación en la familia, la comunidad, las instituciones y todas las esferas de la sociedad. Este es el día que hizo el Señor. Prepárate, porque hay una palabra de Dios para tu vida. Bienvenido